Dios te bendiga en esta mañana preciosa, en este día hermoso, obra y arte de nuestro Dios. Te saluda Angélica de Paz del programa Hablemos con Dios. Y tengo hoy algo para compartirte, pero antes de eso, quisiera que por favor compartas esta palabra. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscame como Angélica de Paz, tanto en YouTube como en las redes sociales de Facebook e Instagram. Eh, la enseñanza de hoy tiene como título Oración intercesora en ruego. Cuando tú hablas con Dios, tienes diferentes formas de hacerlo. Cuando tú hablas con Dios, a veces puedes utilizar ciertas palabras profundas, una oración larga, una conversación extensa, de manera personal, le expones tus necesidades, le cuentas tus anhelos, tus proyectos, tus sueños. También le pides bendición para ti, para tu familia. Muchas veces también no salen las palabras para poder expresar qué es lo que estás sintiendo. Si estás pasando por un proceso de dolor, de pérdida, de luto, de escasez, de enfermedad, no sabes cómo hacerlo, pero siempre hay alguien que ora por ti. Pide oración a aquellos que tú sabes que han entendido lo que es la oración intercesora. Y si tú eres un intercesor, quiero decirte que todos estamos llamados a ser intercesores. Ahora bien, ¿cuál es la forma correcta de interceder? ¿Cuál es esa manera en la que nosotros podemos llegar a tocar el corazón de Dios, a mover su mano de misericordia para que Él pueda inclinar su oído, para nosotros poder sentir su presencia y mover la mano de Dios a favor nuestro y a favor de aquellos por los cuales estamos orando? Esto viene a ser muy parecido al trabajo que hace un abogado. El abogado es un intercesor, él va ante el juez y expone el caso. Yo quiero explicarte primeramente qué es la oración intercesora. La oración intercesora es el acto de orar por otros, así de sencillo. El intercesor hace el papel de mediador en la oración. Desde el Antiguo Testamento tenemos grandes ejemplos, tales como Abraham, Moisés, David, Samuel, Elías, Ezequías, Jeremías y Daniel. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de Daniel. ¿Qué significa un ruego? En términos legales es una rogatoria. Una rogatoria es cuando a ti se te acabaron los recursos, cuando humanamente ya agotaste tus recursos, que tú ves que ya las ideas no fluyen para poder resolver aquella situación para ti o para la persona a la cual tú estás representando. En ese momento tú reconoces que no tienes más armas para usar en defensa tuya o en defensa de los tuyos, incluso en defensa de muchas veces de personas que ni conoces, pero si estás actuando como un intercesor, vas a buscar la manera de tener una oración efectiva para que aquella persona reciba la respuesta a su oración, siempre confiando en la voluntad de Dios, porque es la voluntad de Dios la que prevalece. Cuando ya no tienes más maneras de lidiar con esa situación, te presentas ante el juez. En este punto es nuestro Padre Celestial. Vas. Y ya no se trata solamente de decir, Señor, yo te pido por favor que sanes a esta persona. O Señor, vengo a pedirte por favor
por aquella persona que está pasando cierta necesidad. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Tú ves que pasa el tiempo y todavía no has obtenido respuesta. O te voy a poner un ejemplo drástico. Se trata de vida o muerte, se trata de un ultimátum, ya no hay tiempo. ¿Cuál es la rogatoria? Rogar, clamar, suplicar, ponerte en el lugar de aquella persona en necesidad, llorarle, tirarte al suelo ante nuestro Padre Celestial, no importarte ya lo que es la parte humana en el sentido de que haces a un lado toda duda, todo orgullo, toda vanidad y vas a los pies de Cristo. Tenemos tantos ejemplos. Yo te mencioné algunos de grandes hombres del Antiguo Testamento que nosotros conocemos de su historia, conocemos. Abraham fue llamado el amigo. Moisés tuvo el privilegio de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. David, hermoso David de la alabanza extravagante, de una belleza hermosísima. Samuel, que siendo aún un niño, fue llamado como profeta y fue el hijo de promesa de Ana, que se lo entregó al Señor y fue criado en el templo con esas bases sólidas para convertirse en el profeta que fue, elegido para ungir la cabeza de reyes. Ezequías, Elías, Jeremías. Nosotros conocemos los retos a los que estos profetas se enfrentaron. Fueron grandes hombres de Dios, pero se humillaron de tal manera que tocaron el corazón de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, tenemos al intercesor de intercesores, el que nos da el fundamento para que nosotros hoy por hoy seamos intercesores efectivos. Estamos hablando de nuestro amado Jesucristo, que es el intercesor fundamental, a quien nosotros seguimos su modelo, la forma en que Él nos enseñó a hablar con el Padre en el nombre de Jesús, que es el intercesor eterno por nosotros. De hecho, cuando hacemos un pacto de obediencia con Dios, nos convertimos en intercesores en cada oración. ¿Sabías que cada oración nuestra es intercesora? Porque al final de esa oración decimos, en el nombre de Jesús, amén. Allí se convirtió en una oración intercesora porque se la estás entregando en el nombre de Jesús. Vamos a irnos con base bíblica para que entendamos el mensaje de Dios referente a este tema, que es sumamente importante. En Primera de Timoteo capítulo 2 del 1 al 5 dice de la siguiente manera en el nombre de Jesús: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre. Si observas la palabra, claramente nos dice que debemos hacer rogativas, humillarnos ante el Señor. Hacer oraciones significa una oración clara, concisa. En la escuela nos enseñaron que la oración consta de verbo, de sujeto, de sustantivo. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos que saber decir lo que queremos, pero de manera humilde, porque dice peticiones, no dice exigencias. ¿Por qué toco este punto? Antes de que comenzara la pandemia y aún en principios de la pandemia del 2020, que todavía seguimos enfrentando, venía una ola que se desató recién, podríamos decir, a partir del año 2000 para acá, es muy probable, un tipo diferente de oración. Ya no veíamos oraciones humildes, oraciones en las que buscáramos tocar el manto del Señor. Veíamos o escuchábamos oraciones exigentes, dándole órdenes a los ángeles, cosa que es antibíblica total, diciendo que no aceptan un no por respuesta cuando sabemos que es la voluntad de Dios la que se ejecuta al final de todo. Porque, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Veíamos, especialmente en Estados Unidos y en ciertos países, un pueblo cristiano peleando por un presidente u otro, dividiéndose el cuerpo de Cristo porque uno estaba a favor de un partido o el otro en contra. Cuando la Biblia nos dice que nosotros lo que debemos hacer es orar por el que está en eminencia. Te guste o no tu presidente en tu país, debes orar por los que están en eminencia. ¿De qué manera podemos orar? Rogando a Dios por misericordia, para que toque esos corazones y los transforme al favor de Cristo, para que nuestros países sean bendecidos a raíz de que esos presidentes o los que estén gobernando se entreguen, que se arrepientan de sus malas acciones. Entonces el país también debe entender que si el pueblo se humillare y si se arrepintieren de sus malos caminos y se volvieren a mí, dice el Señor, yo sanaré su tierra, dice. Entendamos la palabra. No es con exigencia, es con ruego, con súplica y con oración. Hay promesa en esta actitud. Dios dice que nos hace que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dios nos está hablando en estos tiempos de dificultad. Volvamos al primer amor. Volvamos a enamorar y adorar a nuestro Dios con ese corazón de niño. Saquemos de nosotros toda altivez y orgullo de corazón, porque solamente al humilde es al que Dios exalta y al que Dios levanta y al que Dios escucha. No te olvides de la mujer de flujo de sangre que fue pisoteada, humillada por 12 años y aún arrastrándose por el suelo recibiendo golpes. Ella no quitó sus ojos de los pies de Cristo y logró tocar el manto, y poder salió de Jesús y ella fue sana, perdonada y liberada. No llegó con imponencias, no llegó dando órdenes y exigiendo y diciendo que no acepta un no por respuesta. Ella se humilló a la voluntad de Jesús y fue libre. En Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Jesucristo mismo, a la diestra del Padre, continuamente está
intercediendo por su pueblo, intercediendo por ti y por mí, porque nos ama con amor eterno. Nosotros a veces tenemos la tarea fuerte de orar por personas a las que nosotros como humanos de repente sentimos que la oración no está siendo eficaz. No te preocupes, no nos cansemos de orar, porque la misma paciencia que Dios tuvo contigo y conmigo la está teniendo con esa persona por la cual tú estás orando. Sigue. Un intercesor es un héroe anónimo. Cuando se hace alguna construcción de esas que al final del trabajo se va a honrar muchas veces al arquitecto que lo diseñó, al artista que puso los últimos toques, pero siempre hay en el fundamento de esa construcción una piedra o un ladrillo con el nombre de algún obrero, un albañil, aquel que acarrió tal vez la piedra en la carretilla, el maestro de obra, que nunca se sabe quién fue. Pone su nombre y la fecha y la coloca en el fondo. Luego viene aquella gran construcción. Esos son los héroes anónimos. Aunque tú no escuches que tu nombre sea mencionado cuando se da un testimonio de alguna victoria que Dios dio a aquella persona que tenía su situación que humanamente era imposible de resolver, pero tú venías orando por esa persona o el grupo de intercesores venían orando por esa persona, por ese pastor, por ese siervo. No sabemos a veces por quién oramos, pero aunque él no sepa que tú has estado orando por él, aunque tu nombre no sea mencionado, Dios lo tiene escrito. Dios sabe que tú en lo secreto, allá, hiciste oraciones en ruego, intercediendo por esa persona en necesidad. Y la victoria es dada por Dios, para la honra de Dios y para la gloria de Dios. Te mencioné al principio de la enseñanza que iba a hablar referente al profeta Daniel. El profeta Daniel fue un hombre desde muy joven llevado al pueblo de Babilonia por Nabucodonosor cuando el pueblo de Israel fue llevado esclavo. Eh, este joven y sus amigos deciden apartarse para Dios y no contaminarse a pesar de que vivieron hasta su edad adulta entre ese pueblo pagano. Pero todos conocemos que realmente Daniel se conservó hasta el final siendo un profeta efectivo para Dios, para su honra, y el hecho de no contaminarse, Dios lo honró de una manera hermosísima. Pero Daniel tenía un, una, se podría decir, un don hermoso de humildad. Daniel nunca se quiso hacer resaltar ante nadie. Era a él que lo llamaban, era a él que lo nombraban. Él nunca pidió, pero Daniel hacía algo muy hermoso. Siempre oraba en lo secreto, siempre oraba allá en sus habitaciones. Eh, Te quiero leer por partes el capítulo 9 del libro de Daniel que dice de esta manera. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y mira lo que dice acá. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza.
No sé cuál sea la circunstancia que estés pasando. Es necesario que tengas un momento de recogimiento en tus habitaciones, íntimamente con Dios. Puedes hacer ayuno, ofréndaselo al Señor. Que nadie más lo sepa, o que lo sepa tu líder, para que te apoye, que te cubra con la sangre de Cristo, para que el Señor obre en tu vida y se rompa toda cadena de maldición en ti y en tu descendencia. Es necesario el silicio, es necesario el humillarse, es necesario rogar al Señor. Daniel en este capítulo explica literalmente cómo él reconoce las faltas del pueblo, pero siendo aún él un hombre apartado para Dios, él no se excluyó en la oración rogativa pidiendo perdón, porque él decía: perdónanos, Señor. Perdónanos porque te hemos fallado, te hemos ofendido. Perdónanos, Señor. Rogaba y rogaba. Y él hablaba de los profetas anteriores, mencionando a Moisés, mencionando todo lo que el pueblo de Israel había cometido errores garrafales ofendiendo a Dios. Pero él pedía perdón por él y por su pueblo. En el versículo 17 al 19 termina de esta manera. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Es así, mis amados hermanos, como tocamos